Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar el tema de aspectos legales y forenses en medicina, tema muy importante para los profesionales de la salud. Y por eso, como son temas legales, empezamos con el marco legal básico en medicina. Aquí ustedes van a poder contener algunos de los documentos que tenemos que tener a la mano o de mínimo conocimiento en nuestro desarrollo profesional, en nuestro acto en salud. Como encabezado de esta lista, tenemos la Ley General de Salud, la Ley de Derechos de las Personas Usuarias de Servicio de Salud, la Ley del Trabajo Médico, la Ley de los Profesionales de la Salud, tenemos leyes específicas según el grupo ocupacional, ¿correcto? Solamente un ejemplo, la Ley del Trabajo Médico, la Ley de Protección de Datos Personales, el Código Penal peruano, para conocer un poco de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, por supuesto, el Código de Ética y de Deontología, no solo del Colegio Médico del Perú, sino de los otros colegios profesionales, así como demás directivas del Ministerio de Salud y protocolos de atención que existan en nuestro establecimiento de salud. Herramientas básicas. Tenemos aquí en específico, por citar un ejemplo, la responsabilidad del profesional médico, que involucra desde la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. Cuando hablamos nosotros de responsabilidad penal, tenemos que entender que esto va en relación ante posibles lesiones culposas, homicidio culposo, omisión de auxilio, aborto consentido o no consentido. Cuando hablamos nosotros de responsabilidad civil, tenemos que entender que esto va debido a la indemnización por daño causado por mala praxis. Suele, en el carácter legal, iniciarse primero un proceso por la vía penal y una vez procedido este proceso de manera positiva para el demandante, pasa a responsabilidad civil, donde se produce la indemnización por el daño en el caso corresponda. Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, es importante que todos recordemos que aquí, más que todo, se contemplan procesos de la acción que se realizan en el establecimiento de salud y va por temas netamente de fiscalización que lo realiza la Superintendencia de Salud, conocida como SUSalud. O bueno, en el caso del colegio profesional o colegios profesionales que puedan hacer una acción de responsabilidad administrativa en los procesos que realizamos en nuestro día a día, en nuestro actuar en salud. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un manejo adecuado, ¿no? Tanto de los medicamentos, recetarios, administración adecuada de medicamentos. Tenemos una obligación de brindar una atención integral a nuestro paciente. Tenemos obligaciones también de reportar enfermedades transmisibles, ¿cierto? Como puede ser el VIH, ¿cierto? Así como cumplir, netamente importante, cumplir con horarios y funciones que podamos tener según las leyes de nuestra escuela o de nuestro grupo profesional. Un aspecto importante a considerar en este ápice es la historia clínica como documento legal. La historia clínica, que es el documento que contiene todo el acto en salud que se realiza en el paciente, corresponde a un instrumento legal de carácter ético y técnico. Por lo tanto, colegas y profesionales todos, esta debe ser actualizada siempre y con letra legible. La historia clínica obedece a ser netamente de carácter confidencial, por lo que la única ente que puede pedir la entrega de esta historia es bajo requerimiento judicial. Aquí es importante recordar que todos estos aspectos normativos con relación a la historia clínica, en aras de nuestra evaluación, están contemplados en la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Esta norma técnica es la 139 del MINSA, que fue realizada en el año 2018. Cuando hablamos de confidencialidad de la historia clínica, no solamente hablamos de esta norma de gestión de la historia, sino de los derechos de los usuarios de servicios de salud, los cuales tiene ley y tiene reglamento. Y cuando hablamos de este carácter normativo, nos mencionan que la historia clínica puede ser solicitada, ¿cierto? Es un derecho solicitarlo por el familiar directo del paciente. Y la entidad, quiere decir el establecimiento de salud, no tendría por qué otorgar ninguna demora en la entrega de la misma, ¿correcto? El familiar directo es el que pide la historia clínica. Si una persona tercera al paciente solicita historia clínica, ahí es donde se aplica el tema de la confidencialidad, ¿cierto? Que tendría que ser bajo mandato judicial. La historia clínica, documento legal, también es una herramienta de defensa del acto profesional, del acto en salud que se realiza, ya que contiene a detalle todas las intervenciones o acciones que se han realizado en la atención del paciente. Un componente importante de la historia clínica es el consentimiento informado. Como habíamos mencionado, la norma que tenemos que tener en consideración es la norma técnica de salud para la gestión de historias clínicas. Aquí nos hablan, y cito lectura, que el consentimiento informado es la conformidad expresa del paciente o de su representante legal. Ojo con eso aplica en pacientes, por ejemplo, menores de edad o que no tienen familiares directos, que suelen ser representantes legales los que tienen la custodia de esa persona. Bien, entonces decíamos que es la conformidad expresa del paciente o su representante legal cuando el paciente está imposibilitado de hacerlo. Y acá citan ejemplos: menores de edad, pacientes con discapacidad mental, en estado de inconsciencia u otro. ¿Con respecto a qué? O sea, ¿con respecto a qué firmamos un consentimiento informado? Pues respecto a una atención médica, quirúrgica o algún otro procedimiento. ¿De qué forma? Libre, voluntaria, consciente, después que el médico o el profesional de la salud competente. Cuando nos citan competente, hacen relación competente a la prestación de servicio que se le está brindando. Competente que realizará el procedimiento, le ha informado la naturaleza de la atención, incluyendo, muy importante aquí, los riesgos reales y potenciales, así como los efectos colaterales y efectos adversos, así como también suele pasar explicar los beneficios, lo cual debe ser todo esto registrado y firmado en un documento por el paciente, o como mencionábamos, su representante legal, y sumada a esta firma, la firma del profesional que es responsable de esta atención. Este consentimiento informado es de carácter obligatorio para procedimientos diagnósticos, así como tanto terapéuticos. Debe ser claro,
comprensible y no debe olvidarse de estar consignándose la firma. Hay excepciones de este consentimiento informado, por supuesto. En el caso de emergencias vitales, emergencias que ponen en peligro la vida de nuestro paciente, pero aún así deberá ser documentado. Y todos los modelos, en cuanto al consentimiento informado, son los que recomienda el Ministerio de Salud a través de esta norma técnica, que es gestión de la historia clínica. Hablando de temas legales, hay situaciones médico-legales frecuentes que suelen pasar y que tenemos que tener en conocimiento en aras a nuestra preparación. La aparición de negligencia o imprudencia en la atención. La omisión de atención o diagnóstico. La mala praxis en partos o emergencias. Problemas en la referencia del paciente o traslado. En el traslado del paciente de un establecimiento de salud a otro establecimiento de salud de mayor complejidad. Problemas con historias clínicas incompletas. Y, lo más delicado, violación al secreto profesional. Todas estas situaciones médico-legales son las más frecuentes que suelen pasar en el acto en salud. Bien, es importante también recordar cuáles son los documentos médico-legales fundamentales que conocemos. Tenemos el certificado médico legal o de lesiones. Este es un documento oficial que describe las lesiones físicas y su repercusión médico-legal se clasifica según el tipo de lesión. Aquí la clasificación netamente según el código es leve, grave o gravísima. Y esta clasificación obedece, cuando hablamos de temas médico-legistas, a los días que se le brinda de descanso médico en aras de la recuperación. Entonces, según el número de días, de manera proporcional, la clasificación va de leve, grave o gravísima y se usa como prueba en procesos netamente penales. El acta de necropsia médico-legal. Este acta de necropsia, netamente que se hace en las morgues, ¿cierto? Es un informe detallado de la autopsia, de la necropsia, debería decir aquí, de cadáveres judiciales, que incluye causa y mecanismo de muerte, descripción anatómica de hallazgos, determinación de cronotonatología diagnóstica, toxicología, histopatología y hallazgos complementarios que se suele hacer al cadáver al momento que ingresa a la morgue. Informe pericial forense. Este informe pericial es un documento técnico que sustenta una opinión médico-legal ante el juez o fiscal y contiene tanto la metodología y los hallazgos e interpretación y las conclusiones del perito ante un acto específico en los cuales se ha solicitado la intervención del médico legista. Cadena de custodia. La cadena de custodia, importante recordar, es el procedimiento para asegurar la integridad y la trazabilidad de evidencias, muestras biológicas, ropa, armas, también puede ser balas, fundamental en casos de violencia. No tanto sexual, violencia en todos sus tipos. En el caso de repente de una intervención quirúrgica, que sea por PAF, por proyectil, ¿cierto? Arma de fuego, se tiene que guardar esto para que vaya balística, para que luego pase al tema del informe pericial y demás acciones legales. Todo en el acto en salud. Un tema importante que contener en esta exposición es hablar del certificado de defunción. El certificado de defunción tiene bastante normativa a través del Ministerio de Salud que debemos tomar en consideración en aras a esta preparación. El certificado de defunción muchas veces para los profesionales de salud es un tema un poco complicado a desarrollar y a realizar, diría yo. Para eso vamos a hacer una diferenciación de qué es un certificado de defunción versus qué significa constatar la defunción y qué significa finalmente un acta de defunción. Las tres cosas no es lo mismo, por más que tengan en común la palabra defunción. Para entender un poco qué significa acta de defunción, les dejo aquí que esta está contemplada en la Resolución Ministerial 142-2024 del Ministerio de Salud. No nos confundamos. El acta de defunción es un documento público en el que se inscribe el fallecimiento de una persona y es emitido por las oficinas de registro del Estado Civil, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, ¿correcto? Entonces, el acta de defunción es aquel documento que se genera en RENIEC y es de carácter público, ¿correcto? Cualquier persona puede acceder previo pago. Bien, netamente, entonces, ¿qué sería la constatación de la defunción? También contenida en la Resolución Ministerial 142-2024 MINSA, la constatación de defunción es un acto por el cual un médico que no ha atendido al difunto en su última enfermedad verifica que la persona ha fallecido y lo hace constar en el certificado de defunción correspondiente, ¿correcto? En mucho de nuestro desarrollo profesional, muchas veces no vamos a ser el primer profesional que da el diagnóstico y que está con el paciente en el último momento de su vida. Entonces, tocará aquí constatar defunción del difunto. ¿Y qué es entonces certificado de defunción? Certificado de defunción, y acá está en negrita para recordarlo, es el acto por el cual el médico cirujano certifica una defunción general o una defunción fetal. Asimismo, se refiere a la certificación de la defunción fetal por parte del obstetra. O sea, aquí, tomar en consideración dos puntos importantes. El certificado de defunción es emitido por el médico cirujano, como también puede ser emitido, en el caso de defunción fetal, por el obstetra. Importantísimo. Resolución Ministerial 099-2024. Si se han dado cuenta, todo este tema de certificado de defunción tiene normativa reciente, en base a que ahora el certificado de defunción ya no se hace de manera física. Hasta hace algunos años el certificado se expedía en unos folletos gigantes, tamaño 4, ¿no? A mano alzada, los cuales si te equivocabas tenías que volver a usar otra hoja. Ahora no, como pueden visualizar, el formato de certificado de defunción es netamente digital. Diríamos hasta electrónico, porque contiene la firma electrónica del profesional que la suscribe. Y para recordar qué profesionales están involucrados, por supuesto, el médico cirujano para defunción general o defunción fetal, y en el caso de defunción fetal puede hacerlo el obstetra. Bien, la norma que tenemos que recordar en aras a nuestra preparación es la Resolución Ministerial 142 del 2024, y en esta nos explica qué es la certificación de defunción general. La certificación de defunción general es el procedimiento por el cual un médico cirujano verifica la ocurrencia de la muerte de una persona, establece las causas de defunción y emite el certificado de defunción. Entonces, la certificación de la defunción es la confirmación de muerte, identificación de causas y la emisión del documento legal certificado de defunción. Asimismo, la certificación de la defunción general es realizada por el médico tratante y, de no ser posible, por el médico que atendió al usuario de salud antes de su fallecimiento, el médico designado por el establecimiento de salud en el que ocurre el fallecimiento de la persona, o el médico que realizó la necropsia clínica, o el médico legista que practicó la necropsia médico-legal. Estamos viendo una variedad de profesionales de carácter médico que pueden hacer el certificado de defunción. En aras a nuestra preparación es importante tomarlo en conocimiento, que no solo es el médico que constata la muerte.
Bien, otro punto importante son las causas de la defunción general. Van a ser determinadas por el médico cirujano. El médico cirujano no debe registrar como causas de defunción general, ojo aquí, porque les decía que esta norma ha sido actualizada recientemente y es por los continuos errores que se evidenciaban en los formatos de certificado de defunción de carácter físico. ¿Qué nos dice aquí? El médico cirujano no deberá registrar como causa de defunción general los diagnósticos de paro cardíaco o paro respiratorio o muerte cerebral, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 26842, la Ley General de Salud, bajo responsabilidad. Prestemos mucha atención a este punto. Muchas veces en nuestro sistema de salud se contemplaba como causa final el paro cardíaco, como causa final de muerte, o paro respiratorio, que no era lo indicado. Entonces, recordemos que todo el tema de certificados de defunción, que están interoperados por la información que se sube al SINADEF, sirven luego para vigilancia epidemiológica, ¿correcto? Por ejemplo, las tasas de mortalidad, entre otros. Entonces, consignar información precisa es lo más adecuado. Y es por eso que esto muchas veces fue observado y que ahora lo colocan bajo responsabilidad. Bien, otro punto es que para realizar la identificación de los niños fallecidos, en el caso de una emisión de un certificado de defunción en línea, se solicita el documento de identidad o el acta de nacimiento. En caso que no se cuente con ninguno de estos dos documentos, se emite un certificado de defunción en forma manual, identificando al niño con el certificado de nacido vivo o la historia clínica de la madre o el recién nacido. Es una excepcionalidad en el caso de niños fallecidos. Bien, viene una parte muy interesante y algo compleja que viene en relación a las causas de defunción. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, ha habido errores en cuanto a la redacción de la causa final de defunción, por lo que ahora hay que tener mucho mayor cuidado. Y al ser un tema ahora digital, tendré en consideración que en el punto 5.1.6 de la Resolución Ministerial 142 del 2024 nos cita las causas de defunción son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. Tenemos 4 tipos de causas a considerar. La causa directa de la defunción viene a ser la enfermedad o afección que produce la muerte directamente. Esa es la causa directa. La causa antecedente, más conocida como causa intermedia de defunción, es toda enfermedad o afección que haya ocurrido entre la causa directa de la muerte y la causa básica de la defunción, o como complicación de la causa básica, ¿cierto? Siendo a la vez desencadenada de la causa directa. Esa es la causa intermedia. La causa intermedia de defunción es la que está entre la causa directa y la causa básica. Finalmente, la que nos interesa aquí, un poco diferenciar, es la causa básica de defunción, es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, ¿correcto? O circunstancias de accidente o violencia que produjo este accidente, la lesión fatal que llevó a la muerte. Estas son las 3 causas en aras a nuestra preparación que debemos conocer a detalle y entender. Hay una causa adicional que no se considera que en aras a la preparación, pero es importante tener conocimiento. Es la causa contribuyente. La causa contribuyente es toda enfermedad o afección que contribuye a la muerte. ¿Qué quiere decir? Debido a las características que tiene esta causa, influye en el deceso, pero no está directamente relacionada a la muerte. O sea, contribuye sí, pero no es de una manera directa, ¿cierto? Por aquí vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos como causa básica de defunción, nuestro paciente era un paciente con diabetes mellitus. No olvidemos aquí que en el certificado de defunción se coloca la causa y también la temporalidad. Puede ser un paciente con diabetes mellitus tipo 2 descompensado, que ya tiene esta enfermedad 5 años, ¿cierto? Pero en este último trayecto está descompensado su manejo, ¿cierto? Por lo que ha adquirido una neumonía bacteriana. Esa neumonía bacteriana, al inicio de su presentación, de repente, este paciente lo consideró que era una infección respiratoria más, quizás una gripe, no le tomó importancia, puede haber tenido hasta 7 días o 5 días de evolución, pero como no le tomó importancia o de repente no pudo acceder a un servicio de salud, superpuso una insuficiencia respiratoria aguda que finalmente lo lleva a la muerte. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos el ejemplo de causa básica, la enfermedad de base, la causa intermedia, que está entre la enfermedad de base, que da condiciones para su aparición, que es la neumonía, y la causa directa de defunción, que fue la insuficiencia respiratoria aguda. Bien, a manera de aprendizaje, ¿cómo prevenimos los riesgos médico-legales? Pues no olvidemos documentar toda la atención que brindamos al paciente, como profesionales de la salud, en el documento legal, la historia clínica, comunicar de manera clara al paciente y la familia la atención que se está brindando en el marco de la ley y el reglamento de derechos de usuarios de servicios de salud. Asimismo, hay que conocer y seguir todos los protocolos del Ministerio de Salud y derivar oportunamente, si es que su establecimiento de salud no tiene esta capacidad de respuesta o de resolución, elevarlo al nivel de complejidad mayor.